Si tienes una Mac, seguramente usas Safari o Chrome todos los días y seguramente llevas utilizando el mismo navegador por muchísimos años, o quizá eres más aventurero y usas Firefox o Brave o Edge, pero hay una nueva opción que seguramente no conoces. Unos desarrolladores diseñaron desde cero un navegador específicamente hecho para la Mac, una propuesta nueva, diferente y fresca. Se llama Arc y llevo probándola un buen rato. Es un navegador francamente hermoso, intuitivo y sorprendentemente fluido. Pero antes de que borres Chrome de tu computadora y te vengas al futuro, hay muchas cosas que me gustaron, pero un par de cosas que no. Vamos a ver si Arc es para ti. Primero que nada, lo descargas en su página web y la interfase luego te vas dando cuenta en la bienvenida que es una experiencia diferente. Bienvenido al nuevo internet, básicamente. Ahora, desafortunadamente te pide hacer una cuenta forzosamente para usarlo. Es de las pocas cosas que no me gustó, pero bueno, es rápido, sencillo, te deja importar tus ajustes de Safari o de Chrome y hasta puedes importar todas tus contraseñas de Safari si quieres, para que se acuerden todas las páginas que visitas y así no batallas en volver a entrar a todas tus cuentas en el navegador nuevo. Y si vienes de Google Chrome, es aún más fácil importar toda tu información porque Arc está desarrollado con Chromium y tiene muchos de los mismos ajustes y cosas de Google Chrome. Ahora, yo me puse un poquito nervioso con lo de las contraseñas de Safari. Arc dice que las guarda encriptadas en el dispositivo y no las manda a los servidores, entonces tenemos que confiar. Después, parte de lo divertido es personalizar el tema. Tiene muchos colores y puedes cambiar la opacidad, el grano del gradiente. También puedes personalizar el modo noche con otros colores distintos. Está muy cool todo lo que puedes hacer. Tiene un blocker integrado que puedes activar para no ver anuncios en el internet. Este a mí no me encanta tanto porque yo vivo de anuncios de YouTube, entonces si van a ver mis videos de YouTube, quiten el ad blocker ahí en las extensiones, pero está por ahí incluido y está bastante conveniente. Y ya, literalmente entras a Arc y te dan un pequeño tutorial y ya estás dentro de este nuevo navegador. Pero aparte de tener un diseño agradable y fluido, lo que diferencia a Arc de otros navegadores son las funciones y las cosas que hace diferente a lo normal. Como por ejemplo las pestañas, no están arriba donde normalmente están. En Arc las encuentras a un lado y te tardas un poquito en acostumbrarte, pero rápidamente te das cuenta que está mejor por un par de razones. Yo no sé tú, pero yo siempre tengo 3 pestañas abiertas en Safari de cajón: YouTube Studio, Twitter y Google Drive. En Safari las dejo como las primeras 3 pestañas que uso y siempre las tengo que abrir cada vez que abro Safari. Sí, Safari tiene lo de bookmarks, pero ocupa mucho espacio en la parte de arriba. Y sí, también tienen lo de favoritos, pero está como en otra parte. Lo que me gusta bien Arc es que puedes tener como pestañas permanentes aquí arriba, los 4 principales con su logo que se ve muy bien, y luego abajo puedes agregar pestañas para siempre tenerlas ahí a la mano. Puedes hacer folders para tener las pestañas categorizadas. Es básicamente bookmarks, pestañas y favoritos, todo en uno, pero todo sencillo y en esta sección. Pero una de las cosas que más me gusta es la vista múltiple. Si estás en una pestaña, puedes arrastrar otra pestaña de al lado, la pones adentro y se hace el split screen automáticamente y puedes ver las dos al mismo tiempo, o 3 o hasta 4 pestañas al mismo tiempo si quieres. Pero se ajusta muy bien y puedes cambiar el tamaño para ver todo al mismo tiempo. Está fluido, rápido, sencillo. Me encanta el diseño y se ve aún más limpio si escondes la barra lateral y ya simplemente tienes nada más tus pestañas. Se ve súper limpio y súper pro todo. Y ya cuando le vas agarrando la onda, comando T para abrir una nueva pestaña, entras como a la barra de comando donde sí puedes abrir nuevas pestañas, pero también puedes empezar una búsqueda y entras a Google directamente. También puedes cambiar a otra pestaña rápidamente, puedes crear un folder, puedes crear una nota. Las notas están especialmente útiles cuando estoy haciendo investigaciones y tienen un estilo minimalista y agradable. Puedo tener la nota de un lado y la página web del otro lado mientras escribo un par de apuntes. Pero lo que está cool también son los espacios y perfiles. En Safari y Chrome hay perfiles, pero otra vez siento que está como muy complicado, y aquí en Arc está bien sencillo. Está este planeta que es el espacio de Tech Santos y después tengo otro que es el TNT, el podcast de noticias. Entonces aquí siempre estoy buscando noticias de tecnología y tiene otro color. Yo lo personalicé al color del TNT, que es morado, entonces así identifico en qué espacio estoy y simplemente navegas haciendo swipe en la barra lateral
todo otra vez súper fluido y agradable. Y estos espacios los puedes personalizar, como cambiar el icono. Vamos a poner aquí un papel, por ejemplo, y puedes tener más espacios para organizar diferentes como sesiones de internet, pero todos los espacios comparten el mismo historial y las mismas contraseñas, entonces así no te metes en problemas si eres tú el que está utilizando la computadora. También puedes hacer todo otro perfil por separado con sus propias contraseñas y sus propias preferencias, historial, pero me gusta la distinción de que un perfil puede tener varios espacios y luego puedes hacer otro perfil que tiene múltiples espacios. Espero me esté explicando. También me gustan las descargas, lo tienes todo aquí muy visual, solamente colocas el mouse encima y puedes ver las últimas descargas con una pequeña fotografía, puedes entrar a ver todas. También está esta sección de media donde tú le puedes dar acceso a tu Mac y aquí están, por ejemplo, las capturas que yo tomo en mi escritorio. Normalmente mando capturas en un mail o algo, entonces poder mandar algo rápidamente, lo arrastras de aquí y lo sueltas. Todo está, no sé, nada más agradable y fluido. Ya dije demasiado la palabra fluido, pero no hay otra manera de explicarlo. Ahora, este video no está patrocinado por Arc, pero sí tiene un patrocinador. Gracias a Clean My Mac por apoyar a creadores como a mí. Si ya me conoces, seguramente ya sabes que me encanta Clean My Mac. Es para mantener tu Mac limpia y corriendo lo mejor que pueda correr. Borra el caché, el RAM atorado, archivos pesados y viejos. También tiene un antivirus integrado y una barra de menú donde puedes informarte sobre temas importantes de tu computadora o checar la velocidad del internet. Si aún no tienes Clean My Mac X, te dejo mi liga aquí abajo para que aproveches mi descuento y lo pruebes. Realmente creo que vale la pena. Después, regresando a Arc, hay cosas todavía más pro como esto de Boost que te deja cambiar el HTML de páginas web. Entonces, por ejemplo, si entro a la página de Engadget, si le picas arriba a este botón y te vas a la brocha de diseño, puedes cambiar la página web. Puedes cambiar todo el texto rapidísimo a otra fuente, cambiar el color de la página, invertir colores, hacer el texto más grande, pero lo más impresionante es lo de Zap. Puedes quitar cosas para no verlas. Yo puedo, si quiero, por ejemplo, el logotipo que está arriba de Engadget, simplemente le pico y lo borro de la vista. Tiene cosas muy divertidas, útiles, diferentes, pero realmente vale la pena cambiarte de navegador. Sí, hay un periodo de acostumbrarte y memoria muscular después de usar lo mismo por tanto tiempo, como que te tardas en agarrarle la onda, pero a mí me encantó Arc. O sea, siendo completamente honesto, yo lo vi en el internet y decidí descargarlo para hacer este video porque se me hizo un tema interesante, pero realmente me gustó. Es una propuesta fresca, diferente y sí lo he utilizado más que Safari. Más que nada por el modo de split screen fácil. Ya sé que en macOS sí tienes split screen, pero tiene que ser una pestaña diferente de Safari y lo tengo que hacer en un espacio y luego arrastrar a ese espacio y solamente se pueden dos, no se pueden poner tres. O sea, está mejor la experiencia en Arc. Que me acabo de acordar, otra cosa que me gustó es que las pestañas se borran automáticamente después de 12 horas. Yo soy el tipo de persona que tengo 10,000 pestañas abiertas y nunca las cierro. Entonces el hecho de que llego el siguiente día y nada más están mis favoritos y todo lo demás se borró, a mí me encanta. Obviamente se va al historial. Si quieres regresar a ver algo lo puedes buscar y tienen un muy buen buscador, o puedes entrar directamente a los ajustes y aquí puedes escoger el tiempo que quieres que se cierren las pestañas. Tiene muchísimos ajustes si te entras a personalizar todo aún más a fondo, y ni siquiera he hablado de Little Arc. Little Arc es una función que abre como una mini ventana en vez de mandarte al navegador completo. Esto está súper útil, por ejemplo, en Safari. A mí me estresa mucho que cuando cambio de escritorio en la Mac y quiero picarle a una liga, me manda de regreso a donde está Safari y se mueve todo mi escritorio. Pero si abro la misma liga con Arc, se abre ahí mismo en una mini ventana, solamente para confirmar algo o ver algo rápido. Está excelente. Ya si lo quieres abrir en el navegador completo, le puedes picar ahí en abrir en Text Santos. Y también puedes personalizar cómo funcionan estas mini ventanas o puedes quitarlas por completo si quieres, pero yo estoy claramente bastante enamorado de este navegador. Rápido, fluido y bonito. Ahora, dije que había un par de cosas que no me gustaban. Primero, el hecho de que te tienes que hacer una cuenta está medio tedioso, la verdad, y me preocupa un poco porque el navegador, como dije, está basado en Chromium, que es una plataforma de Google Chrome. Y aunque la empresa dice que no usan tu información, a mí me preocupa que es gratis. Ya sé, normalmente que algo sea gratis es bueno, pero típicamente cuando un producto es gratis es porque tú eres el producto. Google Chrome es gratis porque te rastrea todo lo que haces en el internet y te sirve anuncios personalizados. Así funciona el negocio del internet. Entonces, a pesar de que no he visto anuncios en Arc y hasta tiene el bloqueador integrado de anuncios,
algo se siente como demasiado bueno para ser verdad. O sea, ¿cómo hace dinero esta empresa? Se me hace difícil pensar que estos desarrolladores hicieron el mejor navegador posible y no van a cobrar ningún centavo y no van a vender anuncios. Está medio raro. Me sentí un poco más tranquilo cuando vi que tienen un canal de YouTube, se llama The Browser Company, y el CEO platica mucho de estos temas y se ve como una buena persona realmente, con todo el proceso de desarrollo transparente y bastante agradable. Se ve que nada más están intentando hacer el mejor navegador posible. Y de hecho también menciona que están considerando cobrar en algún futuro o solamente cobrarle a empresas, como en paquetes, no sé, empresariales, pero los usuarios individuales seguiría siendo gratis. Pero no sé, o sea, a mí todavía me queda un poquito de duda detrás ahí en mi cabeza, como que en Safari confío en Apple, que cuida bien mi información y no está viendo lo que hago, pero esta empresa nueva creo que le falta que se prueben bien. Aún así tienen un increíble producto y hasta ahorita yo no he tenido ningún solo problema en cuanto a privacidad y cosas. Todo ha funcionado excelente todo el tiempo que lo he estado utilizando. Y creo que estoy llegando al punto donde sí lo prefiero sobre Safari y puede que me cambie tiempo completo a Arc. Si te interesa probarlo, te dejo la liga aquí abajo. Como dije, es gratis y también acaban de lanzar un beta para la versión Windows y ya tienen una app móvil para el iPhone. No he probado la app del iPhone, quizá eso sea para otro video, pero obviamente también me interesa probarla y quizá migrarme por completo. Dime qué pensaste de este navegador nuevo Arc, deja un comentario aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.